Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal Camilo Adobe. Hoy vamos a estar hablando de textos con degradado en Illustrator, que es un tema que por mi experiencia he visto que muchos diseñadores trabajan mal. Hoy les voy a enseñar a trabajar el texto con degradado de forma profesional. Y recuerden, ustedes siempre son capaces, ustedes pueden hacerlo. Nunca dejen que alguien les diga que no pueden. Así que, ¡vamos! Training Go, líderes en capacitación de Adobe en Latinoamérica. Antes que nada los invito a que se suscriban a mi canal. Estoy subiendo todas las semanas material muy interesante que te puede servir a ti o a algún amigo tuyo. Así que suscríbete, dale me gusta a este video porque seguro que vas a aprender. Y antes de empezar déjame recordarte que Training Go es una empresa líder en capacitación de Adobe. Nosotros vendemos exámenes de Adobe para certificaciones ACP. Si tú te quieres preparar para este certificado internacional, puedes contactarte con nosotros aquí en la página de www.traininggo.com.co. Vas a encontrar nuestro WhatsApp y nuestras líneas de contacto. También en mi sitio web personal camiloadobe.com, ahí están todas mis redes, también está mi WhatsApp y hay información sobre mi experiencia, videos, galería y mucho más. Y sin más preámbulo, empecemos. En este momento estoy utilizando la versión de Adobe Illustrator 2023. No importa si utilizas 2022, 2021, 2019, 2018. Inclusive si llegara a ser la versión CS6, que es una versión de hace más de 10 años, en cualquiera de esas versiones te puede servir. ¿Por qué es importante esta charla de hoy? Porque he visto a través de muchos años que muchos diseñadores emplean diferentes técnicas que son erradas y yo les quiero enseñar la mejor forma de hacerlo. Y tiene que ver con lo siguiente. Les voy a explicar primero cuál es el problema para darles un poco de contexto. Voy a ir a la herramienta texto y voy a colocar acá la palabra Illustrator. Lo voy a hacer haciendo clic y escribiendo. Esto es lo que se llama en Illustrator texto de punto. El texto de punto es un texto que en síntesis no se comporta igual que un texto de párrafo que fluye. No, en este caso es como que clic y escribes. Ya estuvo. Vamos a escoger un tipo de letra. En este caso voy a utilizar una fuente de Adobe Fonts, que si no sabes Adobe Fonts te invito a que veas aquí en mi canal que subí la guía definitiva de Adobe Fonts. Y vamos a escribir Lust Script Display. Este es un tipo de letra que voy a utilizar para el ejercicio. ¿Cuál es el problema entonces? Que cuando nosotros vamos a aplicarle un degradado a un texto ocurre lo siguiente. Tenemos en la parte inferior lo normal pues para colocarle color a los objetos vectoriales, que son 3 cuadritos. En un objeto convencional, por ejemplo un rectángulo, nosotros podemos darle color sólido, color degradado o sin color. Pero cuando nosotros estamos trabajando con un texto, seleccionamos el texto, le podemos dar el color sólido, pero cuando pasamos al degradado no cambia. Esto lleva a muchos diseñadores o personas en general que trabajen en Illustrator, no necesariamente tienen que ser diseñadores, a que este texto lo dibujen y al dibujarlo pues es tratado como un objeto. Para los que no saben, un texto se dibuja en Illustrator a través de, número 1, la opción objeto expandir. Acá le podemos decir OK y el texto ya queda dibujado. Control Z. O la opción texto crear contornos. Cualquiera de estas dos opciones te convierte el texto en un dibujo, es decir, ahora esto ya no es una letra que se puede cambiar de bold a itálica o que le puedes cambiar la U dándole el backspace y escribiendo. No, ya no se comporta como un texto. Esto ahora es un dibujo. Mira que tiene los puntos de ancla y ya no hace parte de los objetos como tal de texto, por lo cual ya no necesita una fuente, un tipo de letra cuando se abre este archivo. Vamos a darle control Z. Aquí de nuevo tenemos nuestra fuente Lust Script. Miren que acá esto vuelve a ser un texto. Si yo por ejemplo envío este archivo a otra persona, esa persona tendrá que tener
instalada esta fuente que se llama LustScript. Y en este caso, como estamos hablando de Adobe Creative Cloud y es una fuente de Adobe Fonts, necesita tener la licencia activa y legal de Adobe Creative Cloud. De no ser así, no puede ver esta fuente porque es Adobe Font. De hecho, por eso es que muchas personas suelen dibujar el texto, que esto en la jerga del diseño, sobre todo acá en Latinoamérica, se le conoce como convertir a curvas. Lo que pasa es que sería una mala práctica hablar en Illustrator de convertir a curvas, ya que eso es un comando de CorelDRAW. En Illustrator no hay ningún comando que se llame convertir a curvas. Ya ustedes se dieron cuenta que se llama expandir o crear contornos. Mejor digámosle dibujar texto. Vamos a acercarnos y miremos entonces cómo podemos hacer para aplicarle el degradado. Como ya sabemos que muchas personas dibujan el texto Ctrl+Shift+O, que es la forma rápida de crear contornos, en este punto ya es fácil decirle clic y se crea obviamente el degradado con varios problemas, ¿no? Miren esto, por ejemplo, cada letra tiene como su indicador, entonces puede ser un poco difícil de manejarlo. De hecho, yo podría manejar cada uno por aparte, podría por ejemplo manejar este por aparte, pero más que todo lo que lo hace una mala práctica es el hecho que el texto ya no se puede editar. ¿Qué pasa si más adelante en el diseño nos piden que reduzcamos el espacio entre letras? O que ya la primera no es en mayúscula sino es en minúscula, o que de repente al cliente no le gustó el tipo de letra y lo debemos cambiar. Cuando uno diseña un logo sí es muy común dibujar el texto porque ese texto ya queda en el logotipo de esa forma, pero en el diseño convencional, cuando hagamos piezas, lo normal es y lo recomendado no dibujar el texto. En ese sentido, Control Z, pues ahí tenemos el problema, ya les coloqué el contexto del problema. Entonces, ¿cuál es la solución para no tener que dibujar ese texto? Vamos a darle Control Z y de nuevo tenemos acá nuestro texto LustScript comportándose como un texto de punto. Bueno, el truco está en un panel que se llama apariencia. Resulta que el panel apariencia, para las personas que no lo conocen, es un panel que tiene la virtud de poder aplicar diferentes tipos de atributos sobre un objeto. En ese sentido, tú le puedes colocar varios rellenos a un mismo vector, varios trazos a un mismo vector o varios efectos incluso repetidos a un mismo objeto. Por ejemplo, le puedes colocar a un mismo elemento 2 sombras, 3 sombras, 2 desenfoques o 2 efectos de trazo, cualquiera que sea. Esa es la característica esencial del panel apariencia, por eso es un panel que se recomienda altamente y sobre el cual les voy a estar hablando en diferentes tutoriales porque es un panel muy poderoso que yo les recomiendo que siempre lo tengan abierto. Lo que haremos entonces será colocar un nuevo relleno sobre este relleno negro. Yo recomiendo que si vamos a colocar rellenos encima, la base sea blanca, así que lo voy a colocar en la base del texto color blanco. Vamos a ir acá al botón que se llama añadir nuevo relleno y vamos a hacer clic. Como se dan cuenta, se aplicó un relleno negro, pero este relleno negro se aplicó encima del blanco. Fíjense que ahora si yo me voy a la opción de degradado, en donde también pueden presionar el punto, ya se aplicó el degradado y este texto degradado está vivo. Entonces vamos a aplicarle un degradado, coloquémonos para ahorrarnos un poco de trabajo en el panel muestras. Vamos a ubicar uno de los degradados que está dentro de la biblioteca de degradados, por ejemplo agua, y vamos a aplicar un degradado de estos. Vamos a optar por este que se llama agua con horizonte 2, nos ubicamos en la herramienta de degradado y arrastramos de arriba hacia abajo utilizando la tecla Shift. Interesante, ya tenemos nuestro degradado, pero vamos a colocarle un poquitico más de veneno, como decía un instructor de mi época, y es, bueno, ¿y qué pasa si yo le quisiera colocar un contorno, un trazo al texto? Ahí encontramos otro problema que ya no tiene que ver con los degradados, sino con los trazos.
Y pues ya que estamos hablando de esto, me gustaría de una vez hablarles sobre los trazos en los textos. Fíjense esto, cuando yo voy al panel trazo, nosotros colocamos pues como siempre por acá un grosor, y los que han trabajado en Illustrator sabrán que hay una cosa que se llama alineamiento de trazo, donde uno le puede colocar trazo al centro, trazo al interior o trazo al exterior. Por ejemplo, para darles un poco de contexto, y ya que tengo este rectángulo acá, si yo por ejemplo relleno esto de algún color y le coloco, quiero que tenga un trazo, que ese trazo tenga tanto de ancho, y miren que cuando yo le cambio de trazo al centro a trazo al interior, él se queda hacia adentro, él se dibuja por dentro del objeto, y si le digo hacia el exterior, él se dibuja hacia afuera. De hecho, esto es un poco más notorio cuando nosotros redondeamos los vértices. Fíjense esto, redondeo los vértices y acá es más notorio. Miren cómo se ve por dentro, miren cómo se ve por fuera. Otra forma de cómo se puede también ver notorio es Control Z, utilizando lo que se llama la redondez en esta opción que se llama vértice. Miren que cuando yo le digo unión redondeada, si está en alineamiento de trazo al centro se ve de esta manera, pero miren esto, si yo le digo que sea hacia adentro, miren que ahí ya no se ve este redondeado. ¿Por qué? Porque se está dibujando por dentro del cuadrado. Y si lo coloco al exterior se ve de esta manera, o sea que sí hay una incidencia en la forma como se alinea el trazo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando yo selecciono un texto y le quiero colocar trazo, ese trazo no puede tener ni trazo al interior ni trazo al exterior. Si alguno de ustedes viene de InDesign, pues se va a sentir sorprendido porque allá sí se puede hacer, pero en Illustrator no. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, yo le estoy colocando acá un trazo y estoy viendo que se ve bastante mal ese trazo, y yo quisiera que el trazo estuviera por fuera o más bien al exterior. Vamos a quitar el contorno de este objeto. Una forma fácil es presionar la tecla X para que el cuadrito de trazo se pase hacia adelante. Acto seguido presionar la tecla ñ, que es sin color. Ya tenemos un texto sin trazo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar otro relleno. Entonces vamos a irnos por acá y le decimos nuevo relleno. ¿Por qué le colocamos dos rellenos iguales? Primero tengamos en cuenta que si le cambiamos por ejemplo este color, acá cambia porque este color está encima, control Z. Pero si cambiamos este color, no vamos a notar el cambio porque este relleno está debajo del otro. Vamos a asegurarnos que estamos en medida de milímetros. Una forma es control R, vamos a darle clic derecho a las reglas y le decimos acá milímetros. Hay otras formas de hacerlo, pero vamos a hacerlo usando esa forma. ¿Por qué milímetros? Porque el efecto que vamos a colocar es un efecto como de padding o de extender el objeto para que, entre comillas, se infle, ¿no? Se extienda, y va a ser mejor poderlo manejar en milímetros que estar manejando decimales con centímetros, así que prefiero trabajar con milímetros. Entonces nos colocamos aquí abajo, le decimos FX, que son los efectos, nos ubicamos en trazado y aquí está el efecto que queremos colocar. Se llama desplazamiento. Miren que acá estamos trabajando 3,28, 3,528, ¿sí ven? O sea, es mucho más cómodo trabajarlo así que si esto fuera centímetros. Voy a irme por uno. Miren que ahí ya está el contorno, pero vamos a mejorarlo. ¿Cómo hacemos para ubicar ese efecto de desplazamiento dentro de apariencia? Pues tenemos que dar aquí en la jerarquía para que se abra esta flechita. Y miren que aquí está en el submenú los efectos o características que tenga este atributo relleno. Entonces vamos a hacerle clic en desplazamiento y miren que acá dice 1 milímetro, pero no quiero que sean las uniones en ángulos, sino que sean redondas. Adicionalmente vamos a decirle a este relleno que el degradado sea inverso. Entonces podemos colocarnos en el panel degradado y aquí le podemos decir inverso. Vamos a tratar de darle un poco menos de borde, un poco menos de desplazamiento. Miremos 0,5. Ustedes tienen acá el previsualizar para que lo vayan viendo mejor, y también pueden ir mejorando la forma como ese degradado se va viendo, ¿sí? Entonces fíjense que de esta manera aquí ya vamos a poder editar un texto. Vamos a ir a la herramienta texto y escribir otra cosa.
Luego podremos ese degradado guardarlo como un preestablecido de estilo gráfico en la ventana estilos gráficos y sencillamente lo arrastramos y ahí ya queda ese preestablecido. O si le queremos dar un nombre como texto degradado azul, entonces alt clic, ok, y ya nos quedó. De tal manera que si esto está aquí en blanco y negro, incluso control clic nos resetea a blanco y negro en la muestra por defecto, podemos hacer clic en la herramienta texto y escribir otra cosa y vamos a poder hacer, por ejemplo, otro texto. Le colocamos un tamaño y listo, bastará con hacerle clic para que el diseño de nuestro estilo ya quede hecho. Entonces fíjense que de esta manera tan rápida nosotros vamos a poder trabajar nuestros textos con degradado de una forma profesional. Esto es lo que yo les quería enseñar el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarme en este video. Suscríbanse a mi canal y denle me gusta. Inviten a sus amigos o gente conocida que le guste el diseño. Y muy pronto estaré compartiéndoles otro tutorial aquí en mi canal Camilo Adobe. Y recuerda, tu corazón late por ti. Chao, chao.